RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos visita Carmen Omonte, candidata al Congreso de la República en Lima Metropolitana con el número 2 por Alianza por el Progreso. En su momento ella ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también ha sido congresista de la República. Le agradezco la amabilidad de la visita a través de RCR. Muchas gracias, José, por permitirme llegar a todos los escuchos, pero también a los que nos pueden ver a través de las señales de RCR. Muchas gracias. ¿Cómo así que se anima a volver al tema político, no? Porque conversamos hace un tiempo acá en RCR con usted, y cierto, usted tenía una presencia activa a nivel de opinión política casi permanente, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se anima a volver al Congreso? ¿Hay una invitación de parte de Alianza para el Progreso? Así es. Estuve retirada 3 años de la política, pero cada vez que veía una noticia o que caminaba por nuestras calles o recorría nuestro país y ver que pese a todas las fortalezas que tenemos como país, no se siguen dando pasos, no se siguen tomando decisiones y que nuestro país vaya cambiando a el país desarrollado que todos queremos y que podemos serlo, porque fortalezas tenemos en todo ámbito, sobre todo por la gente. Tenemos el peruano, la peruana es trabajadora, es ambiciosa, es empeñosa, quiere salir adelante, procura educarse, a pesar que la oferta educativa no es buena, hace el esfuerzo por mandar a sus hijos a un instituto, a una universidad. Y realmente ese emprendimiento que tenemos debería originar que nuestro país esté en otro nivel. Y ese es el dolor y la impotencia de que se pueden hacer mejor las cosas es que han hecho que esta vez acepte la invitación que me hizo Alianza para el Progreso y asuma este reto de pelearme, de comprarme el pleito por nuestro país y finalmente seguir haciendo una realidad de una vocación que siempre he tenido. Este es un momento muy complejo para el país, ¿no? Conversábamos antes de ingresar a la entrevista y usted mostraba su preocupación, demasiada desinformación a un proceso que estamos a poco menos de 10 días. Hoy las encuestas de opinión hablan de un alto nivel de indecisos, de la posibilidad de votos nulos o viciados. Entonces, ¿cómo enfrentar esta situación que de una u otra manera va a ser responsabilidad de todos los peruanos, ¿no? Porque si bien es cierto, vamos a votar el 26 de enero, pero la desinformación es muy marcada, ¿no? Es enorme. Imagínate, en Lima hay ese nivel de desinformación, ¿cómo será en provincias? Todavía la gente cree que puede votar por 2 candidatos de diferentes símbolos y así está anulando su voto. Y muchos que todavía piensan con desánimo hacer voto nulo, en blanco, y finalmente están permitiendo que otros decidan por ellos. Yo creo que todos los ciudadanos, varones y mujeres, tenemos que entender que el poder lo vamos a ejercer este 26 de enero. Después vamos a llorar sobre la leche derramada cuando elegimos a gente o que no está preparada, o que es deshonesta, o que va a improvisar. Y finalmente, ¿quién va a perder? Nosotros. Durante 1 año y medio nuestro país va a continuar paralizado y realmente no lo merecemos y tenemos que asumir esa responsabilidad de ver cómo se vota y de tomar una decisión y asumir las consecuencias de esa decisión por este 1 año y medio y de en adelante, porque las decisiones que se van a tomar en este 1 año y medio, en este Congreso que viene, van a ser de gran influencia para la política que queremos en el futuro. En un periodo corto, 1 año y medio del Congreso 2020-2021, desde su punto de vista, ¿cuáles deben ser los ejes centrales, temas prioritarios? En primer lugar, como el tiempo es corto, tenemos que priorizar como horizonte el recuperar la confianza de la ciudadanía. Ese debe ser el gran reto de este Congreso que viene. ¿Cómo lograr que el pueblo sienta que realmente ese Congreso lo representa y lo respete, a pesar de las dificultades? En primer lugar, la lucha anticorrupción. Tenemos que dar el ejemplo como institución, eliminando la inmunidad. Muchas veces me critican cuando yo digo eso, me dicen, si usted no tiene inmunidad no va a poder fiscalizar. Mentira, mentira. El que nada debe, nada teme. Finalmente hay que fortalecer a nuestro sistema de justicia, a nuestros medios de comunicación. Ustedes que van a ser los aliados de esos congresistas honestos que quieren hacer una labor de investigación y que puedan recibir denuncias falsas sin fundamento. Entonces hay que confiar en que la sociedad se va a ir dando cuenta, pero la inmunidad se tiene que eliminar porque creo que es uno de los motivos por lo cual el pueblo peruano aplaudió una disolución del Congreso anterior. Por otro lado, hay propuestas legislativas que pueden ser
de poca discusión y de servicio a la ciudadanía. Estoy proponiendo, ya he trabajado un anteproyecto para rebajar las tarifas eléctricas. Actualmente tenemos una ley que se dio en el gobierno de Fujimori para atraer inversión en electricidad y restando competencia. Era declarar como una tarifa de rentabilidad garantizada del 12% a las empresas. Esa ley, a pesar que ya no hay terrorismo, a pesar que ya no se vuelan las torres, sigue vigente. Si proponemos que esa tarifa que origina una rentabilidad garantizada del 12% baje al 8%, inmediatamente en nuestros hogares vamos a ver una disminución en el precio de nuestros recibos en el monto de alrededor del 10%, y es un ahorro para la economía de los peruanos. Paralelamente tenemos que seguir trabajando por la representación de los sectores más vulnerables. He tenido la oportunidad de conversar con las cabezas de la lista de Alianza por el Progreso, con Omar Chojade, con el economista Daniel Córdoba, ¿no? Y veo que hay una coincidencia en el tema de plantear una fiscalización en el tema económico. Omar Chojade plantea el tema de los medicamentos. Lo escuchaba a Daniel Córdoba decir que se va a fiscalizar a las AFPs. Usted ahora nos dice las tarifas eléctricas. ¿Ese es, digamos, el horizonte que está trazando Alianza para el Progreso? Una labor importante es la función de fiscalización, evidentemente. También tenemos que hacer una evaluación de la gestión, de la capacidad de gasto, de la ejecución de gasto de nuestros gobiernos locales, central, el monto que se está gastando anualmente ahora en consultorías, alrededor de 2.000 millones se gastan en consultorías. Pero más allá de la labor de fiscalización, que es fundamental, también tenemos que proponer proyectos que ayuden a toda la familia. He trabajado una propuesta para que dentro del Congreso de la República se impulse algo importante para nuestras familias. ¿En qué consiste? Todos los países desarrollados, Europa, Norteamérica, etcétera, tienen dentro de su política pública un plan nacional de servicios de cuidado. ¿A quiénes atienden? En nuestros hogares, y hoy que visito a nuestras calles y me encuentro con mujeres humildes y que me cuentan esta dramática realidad. Actualmente, en aquellos hogares que nacen un niño con síndrome de Down, con discapacidad intelectual severa, adultos mayores que ya no tienen ninguna posibilidad de atención, las familias tienen que asumir esa responsabilidad sin ninguna capacitación, sin espacios adecuados de atención, de rehabilitación. Y principalmente la que se dedica a cuidar a ese enfermo que ya no puede moverse y que lo ama es una mujer. ¿Cuántas miles de mujeres en nuestro país se hacen cargo de ese enfermo, de ese niño, de esa niña, de ese adulto mayor y dejan de tener sus proyectos de vida? Y esa es una oferta que el Estado está obligado a dar. Dinero, hay dinero, no podemos justificarnos en que no hay recursos. Y creo que una iniciativa de esta naturaleza nos hace realmente el país inclusivo que queremos ser. Bueno, yo estaba también revisando las plataforma electoral que usted lleva, ¿no? Y usted está planteando algo que nos parece interesante, ¿no? A la luz de lo que está ocurriendo en nuestro país, casos de feminicidio, en menos de 10 días 3 casos, 2 en Puno, 1 en Arequipa. Hoy, en Lima, hemos visto un caso espeluznante, ¿no? Una persona que ha tratado de rociar de combustible y le prende fuego a su pareja. Y que la víctima se fue con su victimario, se retiraron y no por el temor, ¿no? Usted lo que está planteando es una mesa de trabajo, ¿no? Usted ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? ¿De qué manera se puede enfocar desde el Parlamento, generar las condiciones para no solamente hacer un trabajo de prevención, sino un trabajo donde funcionan todas las instituciones vinculadas al tema? Así es, tú has dado en el clavo, José, para enfrentarse este reto de arrinconar la violencia contra las mujeres y cuya mayor escala es el feminicidio. Pero previo al feminicidio hay miles y miles de casos de violencia hacia la mujer. El trabajo tiene que ser articulado. El Congreso de la República puede formar una mesa de trabajo y convocar a la ministra de la Mujer, que debe de tener el rol rector, para que se exija, por ejemplo, que en cada una de nuestras 1.500 comisarías que tenemos en nuestro país se implemente un centro de emergencia mujer. Hoy no es así.
La mayor parte de nuestras comisarías se logran con esfuerzos muy grandes de convenios con los municipios, y donde acude normalmente una víctima va a ser a una comisaría. Y si ahí ya se establece un centro de emergencia mujer, capacitando, controlando el trabajo de nuestra policía, esa atención a las víctimas sería mucho más eficiente. También se tiene que seguir capacitando a nuestros jueces, a nuestros fiscales, pero también a los gobiernos locales, que hoy tienen una gran responsabilidad, que es el de implementar las casas de acogida para las víctimas. No lo están haciendo, y eso realmente es indignante, porque ¿a dónde van a ir las mujeres que en un tiempo tienen temor de ser nuevamente agredidas o no saben cómo alimentar a sus niños y por eso se quedan en las casas donde las están violentando? Las casas de acogida, que están a cargo de los gobiernos locales, se tienen que implementar. El trabajo de salud mental. También en esas mesas de trabajo tenemos que tener a representantes del Ministerio de Salud y decir cómo se está enfrentando esa ley de salud mental que ya se aprobó, pero que es insuficiente, se tiene que perfeccionar. Y también convocar, hacer campañas para que la sociedad se comprometa. Si hoy un compañero, una compañera de trabajo sabe perfectamente que la persona que está sentada a su lado es víctima, porque le ve los rasgos, le ve los moretones, falta el trabajo, pero no hace nada, está pecando de omisión. El vecino, la vecina, la hermana, el hermano, todos tenemos que involucrarnos para ir dando ese paso en que realmente las cifras disminuyan y seamos el país que queremos, no lo que estamos viviendo ahora, que es terrible realmente. Ahora, quiero incidir en el mismo tema, ¿no? Hace unos días conversaba con una representante de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y cuando uno recoge las cifras, ciertamente son cifras altas, son promedios que en la región, de una u otra manera, causan impresión, ¿no? Pero lo real es que estamos hablando de registros, no hablamos de subregistros, es decir, de denuncias que no se realizan. Así es, que son en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos de esta violencia que se da entre cuatro paredes dentro de un hogar no son denunciadas, porque todavía tenemos temor, porque las mujeres todavía no hemos pasado ese nivel de tener el coraje, la valentía, o porque cuando se intenta denunciar, también la policía nos hace tantas preguntas, nos hace sentir tan incómodas que terminamos retrocediendo. Entonces es un círculo vicioso, pero como dices, es totalmente cierto. En la mayoría de los casos de violencia todavía son invisibilizadas. Y hay un tema que todavía no se trata con la suficiente fuerza, que es la violencia contra los niños y niñas, que es la madre del cordero, porque si uno agrede, violenta a su hijo o a su hija y le dice que es por amor que lo haces, ese niño cuando sea adulto va a pegar a su pareja por amor. Y esa violencia es en el entorno, ¿eh? El entorno familiar, así es, como las violaciones hacia nuestras niñas, hacia nuestras adolescentes. ¿Cuál es el principal entorno de violencia sexual? Es en el entorno familiar, amical, cercano. Y eso realmente es terrible, es algo que no podemos estar tranquilos con una realidad de esa naturaleza. Tenemos que hacer algo y ya. Este último año ha sido el año en el que se ha batido el récord de feminicidios. Así es. 169. ¿Cómo podemos estar tranquilos con una realidad así? Ahora, el otro tema. El presidente de la República ha dicho ayer que, ni bien se instale el Congreso, va a enviar un paquete de reformas o propuestas legislativas en materia constitucional y también en reforma política, ¿no? ¿Cree usted que el presidente va a seguir insistiendo en friccionar con el Congreso o es necesario que el Congreso le sirva de auténtico contrapeso? Todos los países democráticos, todos los países desarrollados tienen poderes equilibrados y eso es necesario. Evidentemente el Congreso tiene que asumir también el rol de legitimar sus acciones a través de su trabajo con la ciudadanía, porque si no se da este caso que la ciudadanía aplaude su disolución, y lo cual es realmente peligroso. Tenemos que tener, tanto el Congreso de la República como el Ejecutivo, la capacidad de interactuar, de consensuar, de entender que tenemos que trabajar de la mano, sin peleas, sin ponernos contra la pared, ninguno de los poderes, para que salga ganando esos valores democráticos que la ciudadanía tiene que valorar. Pero para que valore la ciudadanía este contrapeso, este necesario esfuerzo por fortalecer nuestra democracia, el sistema le tiene que funcionar. Y actualmente el ciudadano siente que el sistema
no está funcionando para su beneficio. Ese es el gran reto, pero no solo del Congreso, también del Ejecutivo. El Ejecutivo no está trabajando hoy con el nivel de eficiencia que quisiéramos todos los peruanos. Entonces, la responsabilidad de que nuestros ciudadanos consideren que a la democracia les sirve, que el sistema funciona, depende de todos. Bien, yo le agradezco infinitamente a Carmen Gracias. Omonte, candidata al Congreso de la República en Lima Metropolitana número 2 por Alianza para el Progreso. Gracias. Haber acompañado acá en RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias. Muchas gracias, suerte. José. Que Dios nos ilumine. Muchas gracias. Estaba con nosotros Carmen Omonte. RCR, la red que comunica y une al Perú.